Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez. Ya está solucionado el inconveniente. Espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un rico almuerzo. En relación al inconveniente vamos a pasar de largo, no se va a volver a visualizar el video de motivación, pero vamos a retomar. ¿Qué cosa? ¿Qué lata? Profe, Me ¿qué le había pasado? parece que finalicé la sesión. Hubiera sido bacán si hubiera durado más. Gracias por tu apoyo. De nada, profe, aquí estoy yo. Sí, siempre que usted. Yo siempre. Muy bien, muy bien. Ya, en relación al sistema electoral en nuestro país, si nos vamos a un poco de historia, la primera elección que se realizó en nuestro país fue en aquel cabildo abierto, o mal llamada Junta de Gobierno, del 18 de septiembre de 1810. Pero lo que nunca se pensó es que ese tipo de votación que se hizo en ese instante iba a marcar un precedente para nuestra historia. Es que los primeros 100 años y un poco más de la historia independiente de nuestro país, el voto era completamente elitista. Los que podían votar y elegir a las autoridades eran los de mayor poder adquisitivo. Eran los de mayor poder adquisitivo. Eran los que podían votar. ¿Cuál era el requisito? Ser hombre mayor de 25, si no me equivoco, tener a su cargo en una industria y puedes participar ahí. Ahí elige a alguien que te favorezca. Eso, un poco de historia. Y fue así durante mucho tiempo. Hasta no hace mucho comenzó a ocurrir este cambio en el sistema de votación. El siglo pasado recién las mujeres pudieron comenzar a ejercer su voto en el 69. Recién. Por eso nos vamos a encontrar con algunas abuelas de nosotros, con algunas abuelas o con algunas mamitas a quienes les enseñaron que hay fecha de elección, debes ir a votar, porque fue un derecho que se ganaron las mujeres y que debió haber sido siempre. ¿Por qué solamente hombres? ¿Por qué solamente hombres? No debe ser así. Vivimos en democracia. Ahora van a prestar muchísima atención, porque vamos a pasar a ver un video que nos va a explicar mucho más cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. Las del 19 de noviembre de 2017 serán recordadas como las primeras elecciones parlamentarias que se realizaron sin el sistema binominal. Sí, porque este año, y después de varios intentos por cambiar esa fórmula, debutó el sistema electoral proporcional inclusivo para elegir a nuestros representantes en el Congreso. Este nuevo sistema busca una mayor proporcionalidad, para lo cual se aumentó el número de escaños a elegir tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también se fusionaron zonas electorales. Así, en el Senado se aumentó de 38 a 50 el número de senadores, y se redujo de 19 a 15 la cantidad de circunscripciones electorales. Con esto, cada región será considerada una circunscripción, que podrá elegir entre 2 a 5 senadores, dependiendo del número de habitantes en cada una de ellas. La Cámara de Diputados se aumentó de 120 a 155 el número de escaños a elegir y se redujo de 60 a 28 los distritos electorales. En cada distrito se elegirán de 3 a 8 diputados, dependiendo de la cantidad de votantes que tengan.
Pero, ¿cómo funciona este nuevo sistema? En este nuevo sistema, los candidatos electos se definen según su votación personal y también por los votos obtenidos por la lista a la que pertenecen. Para poder asignar un escaño, es necesario primero sumar el total de votos obtenidos por una lista y dividirlos por el número de escaños a elegir. Así, si en una circunscripción se deben elegir 5 cupos, el total de votos obtenidos por cada lista se dividirá primero por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Esa nueva cifra será asignada a cada candidato de la lista en el orden de mayor a menor. Este ejercicio se realiza de igual modo por cada lista en competencia. Una vez finalizado este procedimiento, será posible ver la totalidad de listas con sus candidatos y constatar quiénes tienen las 5 primeras mayorías. Todo esto fue posible gracias al cambio del sistema electoral binominal, que no se aplicará nunca más en una parlamentaria, luego que el Congreso aprobara la reforma enviada por el Ejecutivo. Porque al Senado le interesa que participes en las decisiones importantes de tu país. Sigamos construyendo juntos la democracia. Un aporte de TV Senado a la participación ciudadana. Ah, muy bien. Muy bien. Las del 19 de noviembre de... ¿Se entendió el cambio que ocurrió? Se cambió esa forma que había de votar, de participar. Se cambió, ya no es de aquella forma. Ahora es el que tiene la mayoría. Es el que obtiene la mayoría. Pero siguiendo con este reencuentro con la historia, nos encontramos con otro proceso importante. Con otro proceso importante cuando se decía que en el país debía existir igualdad, debía existir. Es decir, se hablaba con patriotismo, con vamos, que es el Chile que queremos, el Chile que soñamos. Pero suceden esas cosas. ¿Y por qué han ocurrido tantos cambios? ¿Por qué van ocurriendo cambios en los sistemas electorales? Porque una constitución establece ciertas reglas y ciertos parámetros. Ciertas reglas y ciertos parámetros de participación. En la siguiente cápsula que tengamos con historia, es decir, mañana, vamos a ver este capítulo de la Constitución que habla sobre las elecciones, sobre el Parlamento, sobre los diputados, sobre el presidente, sobre alcaldes y ministros. Y la Constitución sí ha tenido cambios porque se han insertado leyes para modificarla. Pero, ¿qué pasó? Que se necesita que la gente entienda, que la gente comprenda lo que debe realizar. Lo que debe realizar al momento de votar. Tú no tienes que ir a votar es que hay que hacerlo. Y tampoco ir y poner, es que si ninguno me representa, voto nulo. Porque el nulo no cuenta. Igual que los votos en blanco, no cuentan. Por eso es tan importante. En este proceso histórico de entre 1833 y 1834, en el cual pasamos por la República de los Decenios o la República Conservadora e inicios de la República Liberal, es muy distinto.
Muy distinto. En estos periodos, en estos años, el presidente tenía el poder absoluto. Independiente que el presidente es la máxima autoridad del país, pero acá tenía el poder absoluto. Así es, y abajo lo dice. El poder ejecutivo, el presidente, tenía absoluto control sobre el sistema electoral, pudiendo de esta forma el presidente saliente dejar instalado a su sucesor. Eso es. Vamos con el proceso histórico para comprenderlo cómo funciona hoy. Y lo vamos a comprender desde mañana analizando esa parte de ese capítulo de la Constitución que habla sobre la representación. Luego, en 1874, ocurrió un cambio. Se le dio derecho a voto a aquellos ciudadanos. Ojo acá, uno dice, pero si esos son todos. No, a ciudadanos que sabían leer y escribir. Y en esa época, en esos años, era el 2% de la población. 2%. No había mucho. Y escuelas tampoco eran tantas. Tampoco eran tantas las escuelas. Después comienzan a ocurrir cambios. Se empieza a exigir la educación. Se empieza a exigir, pero todavía no. Todavía no. Las anomalías que afectaron al sistema electoral es de lo siguiente. Es el manejo que existía del sistema, pero de los municipios. Esto no era normal, porque era controlado por aquel partido que iba a ganar. Controlado, por ejemplo, compañeros, vamos a poner a Benjamín Martínez y Martín Cayo. El ganador, el partido ganador era, hasta el momento, Benjamín Martínez, el actual alcalde, iba a reelección. El actual alcalde, a reelección. Y su máximo contendor, Martín Cayo. Pero lo que sucedía era que el partido del ganador iba a manipular, malversar algunos votos para que el alcalde que estaba en el cargo siguiera obteniendo la mayoría. Esas se llaman anomalías. ¿Y cómo son? ¿Por qué se llaman anomalías? Porque figuraba que participaban personas muertas en inscripciones dobles o falsas. O sea, ¿cuándo un muerto ha podido votar? ¿Cuándo uno ha podido votar 2 veces? A menos que haya segunda vuelta. Esas anomalías. Eso no era normal. Imagínense, en los años que ocurría esto, era en aquellos años 1912, 1915, con plenas y pleno estallido de la cuestión social, no estallido social del año 2019, cuestión social. Fueron décadas, por lo menos 3 décadas.
fueron 3 décadas con este elemento social, la cuestión social. ¿Y qué se exigía? Educación, mejores sueldos. ¿Y por qué se exigía educación? Porque decía que podían votar aquellos hombres que supieran leer y escribir. Y no todos podían, porque no tenían el acceso a la educación. Porque la sociedad se había ruralizado, se había ido de los polos urbanos para irse a pueblos o buscar una mejor esperanza de vida en el norte, con las salitreras, con las minas. Y es acá lo que va sucediendo, cómo se va transformando el sistema electoral a lo que es hoy, a lo que es hoy. Hoy contamos con un sistema electoral que debería enorgullecernos. Por mucho que salgan, lamentablemente, siempre las mismas personas, pero el sistema es muy rápido, es muy eficiente y es muy poco probable de manipular. Es muy poco probable. Vamos llegando a otra constitución, pero a la constitución de 1925. La constitución de 1925. ¿Por qué una constitución? ¿Qué tiene que ver? Porque las constituciones establecen nuevos parámetros en muchas cosas, modifican cosas. Una de ellas, ¿quién va a gobernar? Modificó este sistema en el cual el Parlamento tenía la máxima autoridad. Los años de la cuestión social era la República Parlamentaria. Era de la República Parlamentaria. Los años de la cuestión social. Y esto modifica y cambió ese régimen parlamentario a uno presidencialista. Ojo acá con lo que dice, dando como ganador a quien obtuviera sobre el 50% de votos. De lo contrario, se podía pronunciar con queso, es decir, perdón, ¿cómo va a ganar usted con un 45? ¿Con un 44? Hay que tener sobre un 50%. Así no puede ganar. Se va cambiando. Se establece que los diputados y senadores iban a estar entre 4 y 8 años respectivamente. 4 los diputados, 8 los senadores. Ese es el repaso del sistema electoral de nuestro país. Y vamos acá, nos vamos a quedar hasta acá, la Constitución del 25. Vamos a ver un breve video ahora. No, pero ya lo vimos. Me borré como nos pasó lo del... Profe, ya terminó la clase. Como nos pasó lo anterior. Caballero, lo sé, tranquilo. Como me pasó lo anterior, me había confundido. Hasta acá. ¿Por qué? Desde mañana vamos a analizar este capítulo de la Constitución, la que nos está rigiendo ahora, la cual habla sobre esto, la representación. Chicos, esperando que tengan todos una muy buena tarde. Cuídense, será hasta la próxima. Hasta la próxima.